En nombre de la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz, os damos a todos la bienvenida. Desde aquí, desde Málaga, en España. Os está hablando el pastor Juan Manuel Quero, que en estos momentos precisamente tengo el placer de guiaros en este tiempo de oración, de reflexión en la Escritura. Y detrás de mí hay una imagen que precisamente recoge el tema que vamos a meditar hoy, que tiene que ver con el avivamiento. Avívame en tu camino. ¿Cómo te encuentras hoy? Dios quiere animarte, quiere darte ese avivamiento, ese fuego que te ilusione. Quizás por eso tengo detrás de mí una cerilla encendiéndose, pero vamos a ver que el avivamiento no es simplemente una llama nada más o una llamarada grande en un momento dado, sino que tiene que ver con algo más. Y pensando en ello, vamos a entonar un cántico. Y os invitamos a todos, a los que estáis aquí en Málaga, a los que estáis fuera, hermanos que hace tiempo que no podemos ver, que también están bastante lejos de nosotros, uniros, vamos a alabar al Señor. En este tiempo también de pandemia es necesario alabar a Dios porque en el Señor hay libertad, en la alabanza hay también terapia para nuestras vidas porque reconocemos a Dios en medio de nosotros. Dice este cántico: Dios, mándanos lluvia, lluvia de gracia, de bendición para nuestras vidas. Vamos a alabarle. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Cadê quisiera que nos dirijas? Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu,
Vamos a orar a Dios y pedirle que nos guíe también. Vamos a tener un tiempo de reflexión en la Escritura y después tendremos también un tiempo para orar. Pero vamos a pedir a Dios que sí, que mande esa lluvia de gracia, de bendición para cada uno, para su iglesia, para este tiempo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en ti es donde está el refrigerio y el avivamiento que necesitamos. En ti está esa lluvia de gracia, que no es una lluvia que causa perjuicio, sino que hace crecer, que bendice, que nos anima, que nos ilusiona. Necesitamos ese refrigerio tuyo en este tiempo. Y Señor, que nos ponemos delante de ti. Hay necesidades diversas, pero Señor, tú sabes mejor que nosotros mismos qué es lo que ocurre en nuestras vidas. Te pido ahora que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a aplicarla y a vivirla como tú quieres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguimos meditando en el Salmo 119. Un gran salmo, un salmo de salmos, como digo yo, porque como hemos ya dicho en diferentes momentos, está dividido en 22 secciones y que responden al alefato, al llamado alefato hebreo, las letras del lenguaje hebreo, del abecedario para nosotros, para ellos el alefato, que sirve como acróstico para este salmo, para empezar así cada sección con esta letra. Estuvimos meditando en el apartado Aleph, en el Bet, en el Gimel, Dalet, y ahora vamos a entrar en el E. Es el Salmo 119, 33 al 40. Y con esta letra del alefato hebreo, E, comenzamos así. Enséñame, dice el texto, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Oculta de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Esta sección de este salmo creo que es en sí refrigerio para nosotros, nos habla de la importancia de acercarnos a la palabra de Dios, que es el tema de este salmo, de todo el salmo completo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sus estatutos, su ley, acercarnos de una manera adecuada. En estos tiempos estamos en una situación en la que la palabra de Dios tiene algo especial para nosotros. Y es que la palabra de Dios en momentos dados nos habla de una forma específica y diferente a como nos habla en otras situaciones. Y no es que la palabra de Dios cambie, pero cambian las necesidades. Los problemas y las dinámicas de este mundo son distintas, son diferentes. Por lo tanto, en medio de esa situación, Dios tiene algo que decirnos. La palabra de Dios no cambia, pero los momentos y los tiempos sí. Y la respuesta que Dios tiene para esos momentos y esos tiempos tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Me gustaría que pudiéramos comenzar la reflexión no desde el primer versículo que hemos leído, el versículo 33, sino desde el 40. Vamos a empezar por el final, porque esta sección nos presenta un propósito y para alcanzar ese propósito nos da unas pautas que tienen que ver con una manera de acercarnos, como decía, a la palabra de Dios y que nos va a ayudar a ello. Ese propósito ese es el que he puesto como título a esta reflexión. Avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Efectivamente, el versículo 40 dice, vivifícame en tu
justicia. Y me gustaría empezar con esto porque es el propósito en sí. Vivimos, no importa cuántos años tengas, si tienes más o si tienes menos, pero vivimos etapas en las que muchas veces nos lastramos con la suciedad, con la contaminación de este mundo. Se nos van pegando cosas que a Dios no le agrada y necesitamos restaurar, renovar, cambiar, intentar hacer una especie de autoanálisis o autocrítica para ver cómo estamos y sanear nuestras vidas. Igual que de vez en cuando podemos necesitar un reconocimiento médico, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que ese reconocimiento sea constante, sea regular. Y a veces hay etapas que nos quedamos parados y que, como decía antes, lastramos una serie de cosas que nos hacen caminar de una manera angustiosa, fatigada, con pocas fuerzas. Y es necesario que estemos dispuestos a experimentar ese avivamiento que sabemos que es posible cuando estamos dispuestos a sujetarnos a Cristo. Porque el salmista dice, avívame, pero en tu justicia, está diciendo el versículo 40, vivifícame en tu justicia. Es decir, la forma en la que tú entiendes las cosas. No quiero que amplifiques mi forma de vivir a mi manera, sino en la tuya. Porque ahí es donde está la fuente de la vida, en tu voluntad, en lo que tú eres, en lo que tú tienes para nosotros. El avivamiento ha de darse en el camino de Dios. Se da en el camino de Dios. El versículo 37 también resalta esta parte. Aparta mis ojos, dice, aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Aparta mis ojos de la avaricia y vivifícame en tu camino. En el camino de Dios es donde se dan los avivamientos. Recuerdo que frecuentemente hemos interpretado el pasaje de la Biblia donde se nos habla del camino ancho y del camino estrecho como algo muy diferente. Y lo es en sus objetivos. Pero a veces lo hemos ilustrado como si el camino ancho fuese por un lado, se anduviese en otro tipo de planeta, de espacio, y el camino estrecho pues fuera por otro lado muy diferente. Es verdad que dice la Escritura que el fin del camino ancho, que tiene que ver con hacer todo lo que el mundo hace sin tener en cuenta a Dios, es la perdición. Y el camino estrecho, angosto, es aquel que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Pero a mí me gustaría que pudiéramos entender también otro aspecto. Porque muchas veces entendemos que el camino ancho es renunciar a todo lo bueno. Y no es eso. Que el camino ancho es dejar de disfrutar, que es el camino de los deleites, de hacer nada más que las cosas que traen alegría, y que el camino estrecho es todo lo contrario, es la angustia, es pasarlo mal. Y no es eso. No es así. Me gustaría que pudiéramos ver que en el camino estrecho hay gozo también y que también hay deleites. Y es más, que muchas veces el camino estrecho está circunscrito en el mismo espacio en el que está el camino ancho. Dejadme que me explique. Lo que quiero decir con esto es que aunque un camino lleve a la vida eterna y otro a la muerte eterna, mientras estemos en este mundo, los que hemos decidido andar por el camino estrecho, también tenemos que estar dispuestos a transitar los caminos de esta sociedad. También tenemos que ir al médico, también pasamos por enfermedades,
También utilizamos muchos servicios comunes que la sociedad ofrece a todos. Podemos coincidir en un teatro, viendo una película en un cine o escuchando una música y disfrutar de todas esas cosas. En ese sentido, podemos decir que estamos en la misma zona. Jesús anduvo en medio del mundo, transitando en el mismo espacio que caminaban aquellas personas que no eran creyentes y que iban por el camino ancho, pero con un propósito muy diferente, con una guía muy distinta, que tenía que ver con hacer la voluntad del Padre y con buscar compartir el Evangelio de salvación. Jesús estuvo con pecadores, no con el propósito de practicar o participar del pecado, sino de ser de bendición a ellos. Y es verdad que estamos en el mundo y no somos de él, porque somos peregrinos de este mundo. Nuestra morada no es permanente aquí, sino que los que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, sabemos que esa morada es permanente en los cielos. Pero estamos en el mundo, estamos aquí. Y tenemos que estar con las personas que están en este mundo. Y vamos a los mismos colegios, a las mismas universidades, a los mismos trabajos. Pero nuestras paradas, la forma de transitar es diferente. Decidimos, en medio de todas las opciones que se nos presentan, buscando la voluntad de Dios. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas si hemos aceptado a Cristo, porque dice la palabra de Dios que tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Todos somos tentados. A veces los cristianos podemos ser más tentados, aunque los que no lo son. La diferencia es que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, reconocemos que no podemos transitar este mundo sin Él, que Él es nuestra guía y que tenemos que andar sabiendo cómo es Dios. Dios es un Dios que se goza, que se alegra, que disfruta, que le gusta que disfrutemos, pero que hay un orden, que hay unos principios de ética cristiana que se dan en Cristo, de valores, y que Dios nos ha dado lo mejor para que podamos disfrutar. Pero andando este camino estrecho, lo que estamos diciendo es que no nos da igual todo, que no puedo hacer aquello que a Dios no le agrada, y que cuando lo hago tengo que estar dispuesto a arrepentirme y ajustar mi vida en los caminos de Dios, en ese camino. Por eso Jesús decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es la religión, no es tu forma de transitar por los caminos de este mundo. En realidad, llegamos a Dios cuando Jesús es nuestro guía. Es decir, es que no es como tú te comportes, como tú hagas, es tu decisión de dejar que Jesús sea tu Salvador en medio de un mundo tan complicado como este. Al final, el camino ancho y el camino estrecho, todos los que estamos transitando en medio de este mundo, vamos a comparecer delante de Dios. La diferencia, porque esos dos caminos terminarán frente a la presencia de Dios, frente a lo que tiene que ver con ponernos delante de Dios. Y ahí habrá una puerta que solamente se puede abrir con una llave para entrar en la vida eterna. Y que esa llave está en Cristo, que es Cristo mismo, que es la cruz, que es la redención.
Y tener esa llave supone decirle al Señor, Señor, yo no puedo andar por este mundo sin ti. No me vale una religión, no me vale una ética en la que tú no eres el Señor. Tú eres el único que puede guiarme. Y tu palabra demuestra cuál es tu voluntad. Un cristiano vive muchos problemas similares a los que no son creyentes. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus también la vivimos nosotros y nos afecta a nosotros también. Y tenemos que cuidarnos igual que los que no son creyentes, o aún más, dando testimonio de que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. Pero tenemos unos principios bíblicos, como decía, unos límites, unas paradas, unos procesos y unos objetivos que son diferentes. Y de Jesús tenemos que aprender. Como Él muchas veces, aún estando con personas pecadoras, Él no participaba del pecado, sino que buscaba alentar a esas personas para salir de la esclavitud del mismo. Disfrutaba en una fiesta de bodas, pero al mismo tiempo estaba con los novios, con los que estaban festejando, con las familias, planteando la vida como con esa perspectiva de que es una bendición cuando se reconoce a Dios en medio de nosotros. El problema se da también en los cristianos cuando dejamos que las cosas de este camino ancho, es decir, la forma de decidir, la forma de plantear las cosas en este mundo, se asuman de la misma manera que la asumen aquellos que no buscan a Dios en sus vidas. Cuando nos comportamos y asumimos directrices que van en contra de lo que Dios quiere, cuando se nos va pegando una forma de hablar, una forma de plantear, una forma de proyectar la vida, que va con un sentido diferente a lo que Dios quiere. Porque lo cierto es que en nuestro caminar como creyentes, incluso en el camino estrecho, porque estamos en medio de este mundo, donde está también el camino ancho, hay muchos agentes que no corresponden, que son extraños para los cristianos. Por eso, hemos de decidir constantemente entre una cosa y otra, y a veces hemos de tomar decisiones ante problemáticas que son muy complejas. Y es por ello que debemos de estar dispuestos a seguir ese camino, que es de donde viene el avivamiento. Hemos de estar dispuestos a aprender. La vida necesita de un aprendizaje. En todas las etapas, sea un niño, un joven, seas adulto, seas ya muy mayor, tenemos que seguir aprendiendo. Dios nos ha creado con capacidad de aprender como una característica de esta vida. En el versículo 33 y 34 se comienza hablando de esta manera: enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Fijaros, seguimos al maestro con mayúsculas. No aprendemos de cualquier forma, estamos siguiendo a aquel que nos puede mostrar aquello que es necesario. El Espíritu Santo nos ha sido dado para enseñarnos en medio de este mundo qué debemos de hacer. La palabra de Dios nos muestra todo lo que tiene que ver con ello. Pero este aprendizaje es diferente a como muchas veces se suele entender. Tenemos que aprender en el sentido no solamente de memorizar algo, no es memorizar simplemente un versículo bíblico, que está bien que lo hagamos. No es simplemente conocer unos textos o un mensaje de una forma mecánica, es entenderlo. Es lo que dice el Salmo. Dame entendimiento. Enséñame y dame entendimiento para guardar, para aplicar lo que tú tienes. No es cuestión de superar un examen, no es cuestión de cubrir un expediente,
Es que aprendemos para vivir lo que Dios quiere. Y por eso no es cuestión de quedarnos con conceptos como el que va a aprobar un examen y simplemente pone lo que el profesor quiere que ponga, sin entender lo que ello significa. Pone el concepto, pero no lo entiende y no lo aplica. Y aquí el Salmo nos está diciendo eso, que estemos dispuestos a aplicar lo que hemos entendido que Dios quiere. Es más, nos está hablando de que lo apliquemos desde nuestro corazón. Fijaros lo que dice: dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es decir, es el anhelo, el deseo de querer hacer lo que Dios quiere. Es gozarme en las cosas de Dios. Es más, es que Dios quiere que le sigamos con alegría. Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Dice a la Escritura cuando Pablo escribió a los Corintios. Dios no quiere a personas amargadas. Es decir, si Dios busca personas amargadas es para tornar su angustia o amargura en alegría, en la alegría de la salvación, en el gozo de la salvación, como dice la Escritura. Hemos de poner nuestro corazón, hemos de interiorizar lo que Dios nos muestra, porque eso nos va a llevar a un avivamiento en los caminos de Dios. Cumplir de corazón es querer las cosas de Dios, es amarlas. Es que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. Nuestro ADN busca las cosas de Dios, se identifica con las cosas de Dios. Es un signo identitario de que es que lo que nos agrada ya, la nueva creación, lo que Dios ha hecho en nosotros es para buscar aquello que tiene que ver con sus objetivos, con lo que al final es lo mejor para nosotros. Me recuerda esto un versículo que en este mismo Salmo ya reflexionamos en una primera parte, que es el versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Ese es el propósito, buscar lo que Dios quiere, ponerlo en el corazón, que ese sea mi deseo, no mi carga en el sentido de que lo tengo que hacer porque si no Dios me castiga. No, es que deseo vivir de esa forma porque es que es lo que me nace porque Dios lo ha puesto en mí. Y si hay cosas que forman parte, como diría también el apóstol Pablo, de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, mejor dicho, tenemos que reconducirla sabiendo ahora cuál es el objetivo de vivir de una manera que podamos ser también de ayuda a otros. Y esto también es importante. No podemos andar de cualquier manera. Necesitamos que Dios nos guíe y su palabra nos ha sido revelada para ello. En lo que dice el versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos. Aprender la palabra de Dios, aplicarla, desearla, ponerla en nuestro corazón y que sea nuestra guía en un mundo como este, donde nuestro corazón se incline a los testimonios de Dios, es decir, a la realidad de Dios y no a la avaricia, no a las cosas vanas, como dice el versículo 36. A veces el mundo se pone muy complejo. Pasamos por una situación donde se nos desmorona todo. Vemos cómo actúan unos y otros. Estamos rodeados de muchas personas que no creen en Dios. ¿Y yo cómo tengo que actuar? El Espíritu Santo nos ha sido dado para ello, para guiarnos, para ordenar nuestras vidas. No es nuestra confesión de fe siquiera, no son organigramas o proyectos, sino que es Dios el que nos da la garantía de una vida victoriosa. Él es nuestro garante en cualquier situación, incluso en un tiempo pandémico como este del coronavirus. Él es el que nos da convicción y seguridad para saber qué camino tenemos
que seguir, como dice el versículo 38. Sí, hemos de decirle a Dios, avívame. No me quiero quedar en la confusión, en la angustia de una problemática que me está afectando. Yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Y si aún no tengo a Cristo en mi vida, yo sé que también tengo esa oportunidad de dejar que Jesús sea mi Salvador. Jesús vino a este mundo para estar en medio de nosotros y guiarnos y bendecirnos. Murió por nuestros pecados, venció la muerte, resucitó y nos invita a vivir bajo su dirección, dándonos al Espíritu Santo. Una vida en Cristo es una vida para aprender día a día, dejando que Él sea el Maestro, poder discernir y cumplir para experimentar un avivamiento en el camino que hemos de seguir andando junto a Él. Termino con lo que dice Proverbios 4:8. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Avívame en tu camino. ¿Te encuentras mal? ¿Te encuentras con angustia? Dile a Dios, avívame. Pon ese fuego, esa lluvia de gracia, porque Dios quiere que disfrutes como cristiano sirviéndole en sus caminos y te vas a dar cuenta que hay una vida preciosa. Quizás que recuperar, quizás que tener si nunca la has tenido, pero que hoy puedes seguir andando, no importa cuál sea la problemática. El Dios Todopoderoso está con nosotros y en sus caminos no solamente hay vida, sino que hay avivamiento, hay fuego de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle también por aquellas cosas que están en nosotros. Voy a dejar unos minutos para que en pantalla aparezcan unos motivos de oración de nuestra propia iglesia, de nuestro boletín de oración, pero vamos a orar por nosotros, por ti, ora por ti mismo, por cómo estás, por lo que tú tienes en tu entorno. Y pídele a Dios eso. Avívame en tu camino, Señor. Avívame en tu camino. Que no me vaya yo con cosas que no te corresponden, que se me han ido pegando estos días de un sitio y de otro, de una forma que me encuentre al final angustiado y desencaminado, nunca mejor dicho, por aferrarme a lo que no debe de ser. Vamos pues, yo voy a orar. Me gustaría orar también en estos momentos por la situación que hay en Argentina. En Argentina ha habido un terremoto bastante fuerte que ha afectado, bueno, el epicentro ha estado por ahí por Mendoza, por San Juan, y bueno, pues ha afectado bastante. Yo creo que podemos orar por ello. Orar por los rebrotes del coronavirus en diferentes lugares. En España estamos ahora también en una situación bastante seria. Orar por las restricciones que tenemos que aplicar también por todo ello. Tendremos que ajustar de nuevo pues las actividades de nuestra propia iglesia, igual que otras, en este tiempo. Y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para ello. Y incluso tendríamos una asamblea para tratar el presupuesto que anualmente tratamos, y ya está todo estudiado para plantearlo el último domingo de este mes de enero, pero se va a tener que posponer porque estamos restringidos y en cuanto a número de asistencia y demás, y hay cosas que tenemos que ajustar. Pero en medio de todo esto, no nos podemos parar. Dios quiere usarlo. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Y luego voy a abrir yo este tiempo de oración en términos generales, y luego voy a dejar que, siguiendo los motivos de oración, vosotros también podáis continuar orando en casa. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. No nos queremos quedar imbuidos, afectados
por los principios de los que simplemente andan ese camino que no lleva a la vida, porque sabemos que muchas cosas en las cuales participamos pueden estar influyéndonos, incluso cuando constantemente vamos a un trabajo o a una reunión donde la mayoría o todos no son creyentes, la forma de hacer las cosas nos puede afectar. Pero Señor, somos nosotros los que tenemos que influir en los demás y no al revés. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para quitar todo aquello que nos pueda estar afectando porque se haya introducido como un agente extraño en medio de nosotros y le hayamos dado normalidad cuando no debe de ser. Señor, avívanos en tu obra, danos ilusión por tus cosas, danos ganas de seguirte en todo lo que tú nos pidas, pon ese querer como el hacer, ayúdanos a amar a nuestro prójimo y a compartir tu palabra. Pedimos por Argentina, Señor, por la situación que hay allí. Cuida a los hermanos en Cristo, pero cuida a todas las personas, que también sea una oportunidad de testimonio. Sabemos que cuando hay situaciones de este tipo, un terremoto, una inundación, junto con la pandemia vírica que estamos viviendo, todo se presenta como más difícil. Señor, pedimos por los enfermos de nuestra iglesia. María Esther Martín también pedía oración por lo que ella está pasando, por su salud, y pedimos que tú la bendigas. Ponemos a todos los enfermos delante de ti, Señor, de la congregación, a los mayores, a los que necesitan trabajo. Obra tú en sus vidas, Señor, y ayúdanos a vivir con ánimo, con ilusión, con esperanza. Avívanos, Señor, que en nuestra conducta y en nuestra actitud pueda haber un contagio saludable que ilusione a las personas que no te conocen para seguirte y a los que ya somos hermanos para edificarnos mutuamente y fortalecernos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido un tiempo para poder orar juntos. Hemos dejado ahí los motivos. Y hemos puesto un himno de fondo. Avívanos, Señor. ¿Tienes ganas de cantarlo? Vamos a cantarlo. Vamos a terminar este tiempo de culto así. Recordamos que el domingo tenemos culto otra vez, presencial y también online.
pero que en este caso hay que apuntarse para asistir presencialmente porque solamente estamos en el 30%. Ya en estos momentos ya hemos llegado, es decir, que no se ha apuntado ya al día de hoy, pues ya no hay hueco. Pero os animamos a que los que no podéis estar presencialmente, os unáis también por medio de Internet y que juntos estemos adorando a nuestro Dios. Avívanos, Señor. Vamos a alabarle y terminamos así. Dios os bendiga.